Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar conectados y conectadas en tiempo a la clase. Hoy no vamos a dar ningún tiempo de gracia, vamos a arrancar inmediatamente para poder aprovechar al máximo a nuestro invitado de esta mañana. Nos acompaña hoy Jaime Granados. Tengo que decir que es un honorazo tener a alguien como Jaime hoy en nuestra clase, un egresado de nuestra facultad, vale indicar, pero que por sus afinidades, sus áreas de experiencia, sus conocimientos y su formación, su carrera, digamos, ha tomado un giro distinto al de la mayoría de nosotras y de nosotros. Y actualmente Jaime voy a tratar de ser muy rápido con la presentación, aunque me encantaría explayarme más, pero necesitamos aprovechar el tiempo. Eh, Jaime es especialista, líder en comercio e inversión del sector de comercio e integración del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, Jaime actualmente está destacado en Washington, D.C., desde donde nos acompaña hoy. Y Jaime coordina el Hub de Comercio e Integración para Centroamérica, México y República Dominicana. Además, como les comenté el lunes, tiene una vocación para la docencia innegable y ha sido profesor de Comercio e Integración en las Américas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown de Washington, D.C. Anteriormente fue director general de negociaciones comerciales internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, y además de haber sido estudiante de esta facultad, de ser licenciado en Derecho por nuestra Universidad de Costa Rica, tiene también una maestría en Derecho de la Universidad de Georgia y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Y complemento esto diciendo que además de todo es una gran persona, un excelente amigo y en resumen un chavalazo. Y hoy nos va a hablar fundamentalmente de la fragmentación global desde la óptica de la política, la economía y la tecnología. Así que vuelvo y reitero, es un gran honor tener a Jaime. Vamos a aprovechar esta hora que él nos separa de su agenda para la facultad, para nuestra clase. Ya Jaime es un amigo cercano a esta cátedra. Si queda algún tiempo, unos 5 o 10 minutos después de su presentación, vamos a dar un espacio para que hagan algunas preguntas, pero a partir de ahora el tiempo es para Jaime. Adelante, Jaime, buenos días y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guzmán. Un gusto verlos nuevamente. Es para mí siempre un placer compartir en el ámbito académico. Por demanda de mi trabajo no he podido retomar ese rol académico, pero por muchos años aquí en Washington fui profesor en la maestría de Derecho, y tenía mucho roce con estudiantes brillantes, con quienes desarrollamos papers, tesis, etcétera. Así que este es un tema que me gusta mucho compartir. Eh, Nada más aclaro que desde hace 5 años ya no soy el lead especialista líder, sino el jefe de la división de comercio. Ya no veo Centroamérica, sino que veo toda América Latina y el Caribe, y consecuentemente es un privilegio que me permite apreciar todos estos procesos desde un ángulo mucho más alto, mucho más arriba, y consecuentemente por ello es que me permito compartir algunas reflexiones sobre estos temas que están tan de moda, que son tan relevantes y que tienen tanta incidencia sobre lo que pueda pasar en Costa Rica, ya no solo en el corto plazo, en el siglo XXI, y que llamamos fragmentación global, y que voy a tratar de exponerlo en unos pocos minutos a la espera de que luego podamos generar algún tipo de diálogo o de conversación con ustedes. Son unos pocos slides que voy a tratar de compartir aquí con ustedes. Vamos a ver a dónde está. Y poder consecuentemente... ¿Dónde está la presentación? Déjenme ver a dónde está, dónde la puse. Está abierta. Show Windows. Aquí está. Aquí ya la encontré.
Por favor, me confirman que la pueden ver en modo presentación. Perfectamente, adelante. Ok, bueno, vamos a hablar entonces sobre este tema de qué es la fragmentación global. Si ustedes leen, si ustedes abren en los últimos, qué 2 o 3 años, el Financial Times, el New York Times, The Economist, qué sé yo, los periódicos relevantes que ponen sobre la mesa las grandes discusiones globales en términos de economía, en términos de desarrollo económico social, ya no solo en el mundo desarrollado, sino en el mundo en desarrollo también, ustedes van a encontrar con mayor incidencia la frase fragmentación global. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es diferente a la fragmentación, por ejemplo, que habíamos estado encontrando hace 20 años en materia de derecho internacional, que es una discusión que se había tenido en aquel momento. Aquí estamos hablando de algo mucho más amplio. En aquel momento la fragmentación del derecho internacional era esencialmente la proliferación de regímenes de derecho internacional específicos como la Organización Mundial del Comercio, como la Organización Mundial del Turismo, como el tema de aviación civil, como el tema ambiental, en fin, la generación de regímenes especiales de derecho internacional que amenazaban de alguna manera la coherencia del derecho internacional como un todo, porque cada uno tenía sus mecanismos de solución de controversias, tenía sus mecanismos ejecutivos, legislativos y jurisdiccionales para resolverlo, y había por ahí una amenaza a la integridad del derecho internacional. En cambio, y se hablaba de fragmentación del derecho internacional. Hoy por hoy lo que estamos hablando es otra cosa. No es un tema asociado al derecho internacional, aunque necesariamente va a tener una incidencia en ello, sino que nos referimos a, en general, lo que se llama o lo que puede uno caracterizar como el rompimiento de la coherencia de la globalización. Ustedes están muy jóvenes, pero quienes como yo, que ya pasamos la media centena, empezamos y estábamos sentados en la clase de Derecho y de Derecho Internacional y de Economía y de Instituciones, etcétera, analizando el tema de la inserción internacional de Costa Rica en aquellos momentos a finales de los 80s o en los 90s. Recordemos que todo esto obedecía a ese proceso que muy en términos generales se le llama globalización y que implicaba esencialmente permitir un solo escenario planetario de producción y venta de bienes y servicios sin regulaciones económicas, sin regulaciones proteccionistas, que permitiera el flujo de bienes y servicios y en general de factores de producción, de capital, de trabajadores, de migración, etcétera, para que el capital y las ventajas comparativas de cada país reflejen precisamente la riqueza de cada quien y que el que tiene más recursos de este tipo, pues que se dedique a vender bienes y servicios en ese sector, quien tiene más recursos acá, que se dedique a vender recursos y bienes y servicios en ese sector. Y dado que los costos de la tecnología y los costos del transporte se habían reducido tantísimo, habíamos venido hablando de una expulsión, una fragmentación de los procesos productivos que hacía que cada proceso productivo se realizaba en diferentes partes del mundo. Y fue así como empezamos a hablar de offshoring, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa frase? Que es esencialmente esa optimización de los procesos productivos de bienes y servicios alrededor del mundo. Y fue así como hacia Costa Rica, por ejemplo, vinieron empresas que venían a prestar o que venían a generar desde aquí ciertos servicios para su matriz. Es decir, desde aquí se hacen, por ejemplo, en zonas francas y fuera de zonas francas, pero la gran mayoría en zonas francas, servicios de business processing, outsourcing, servicios de back office, es decir, se hace la contabilidad, se hacen los recursos humanos, se hacen las finanzas, se hace el research and development, se hace una cantidad enorme de diferentes procesos del negocio desde aquí, porque aquí existe la ventaja comparativa para brindarlos de manera competitiva. No es lo mismo pagarle a un contador en Heredia que pagarle a un contador en Phoenix, en Arizona, ¿verdad? En Costa Rica costará $2,000, en Phoenix costará $4,000, $5,000. Entonces, esa diferenciación y el hecho de que la tecnología permitía transmitir el producto de conocimiento o la gestión que el contador haga, hacía que era irrelevante si el contador estaba aquí o si estaba en Nicaragua o en Vietnam o en Botsuana, en donde probablemente los costos sean aún mucho menores. Sin embargo, en Botsuana no estaba la calidad de ese contador que probablemente sí está en Costa Rica. Esa dinámica del offshoring, ustedes lo han visto y han oído bastante de ello.
Pues a partir del 2009, con la crisis financiera del 2008-2009, todo este movimiento de globalización, de offshoring, empieza poco a poco a revertirse. Esos procesos de localización óptima de los procesos productivos fragmentados por partes que luego se integraban en bienes y servicios que se consumían alrededor del mundo, empieza a cambiar desde entonces y vamos a empezar a ver a qué obedece ese rompimiento de esa coherencia. Porque esa globalización y ese offshoring lo que buscaba era localizar y optimizar el posicionamiento de todos los procesos productivos alrededor del mundo donde se pudieran producir de la manera más adecuada, más óptima, más competitiva posible, ¿no? Y Costa Rica juega un rol importantísimo en todas esas cadenas globales de valor, pero veamos cómo todo eso empieza a cambiar a partir de los últimos años y a eso se le empieza a llamar, algunos lo llaman desglobalización o usando frases en inglés, slowbalization, que es una globalización que empieza a detenerse y a perder agresividad y a ralentizarse sustancialmente. Y vamos a ver a qué se debe eso, ¿verdad? Y ese es el análisis que vamos a tener en los siguientes minutos. Creo que vamos a empezar por lo que vamos a terminar también. En última instancia, es una definición absolutamente política lo que está pasando. Es decir, estamos frente a lo que se llama una neobipolaridad este-oeste, en donde probablemente si uno quisiera anticiparse a resumir en qué va a consistir la historia política y económica del siglo XXI, estemos todos de acuerdo en va a ser cómo es que se va a compaginar, cómo podrán coexistir las grandes potencias del momento, esencialmente China, por un lado, que emerge rápidamente, y Estados Unidos por el otro, que algunos señalan que empieza más bien a decaer paulatinamente, ¿verdad? Entonces, esa neobipolaridad tamiza, barniza totalmente toda esta discusión, porque la fragmentación tiene que ver esencialmente si va a haber una partición y qué tipo de partición, o si no la va a haber, y más bien va a haber otro tipo de fenómeno que ya ahorita vamos a discutir, y consecuentemente cuáles son las consecuencias económicas, legales, políticas de todo este proceso. Hemos estado viendo también que a la par de esa bipolaridad hay una fractura de los esquemas tradicionales de integración. Vimos como, por ejemplo, en la Unión Europea se empieza a partir un esquema que tenía ya 20, 30 años de funcionar, si me lo preguntan a mí, exitosamente, y por dicha que se ha contenido algún esfuerzo por fragmentar aún más todos esos procesos de integración que venían a darle coherencia a Europa y en general al mundo, porque no hemos escuchado, por ejemplo, que otros países u otras regiones quieran separarse de la Unión Europea, sino que está contenido el daño. Dicho sea de paso, ya hay una evidencia empírica muy fuerte sobre el tremendo costo que implica para la economía de Inglaterra este tema de haberse salido de la Unión Europea. Y ronda por el lado de los varios billones de libras esterlinas al día por el simple hecho de no ser parte de la Unión Europea. Fue una pésima decisión desde el punto de vista estrictamente económico. Y hemos visto también cómo es que la Organización Mundial del Comercio, que en 1994 se creó y que hoy, cuando vemos para atrás y a la luz de lo que está pasando, uno podría distinguir o caracterizar esa creación de la OMC como un momento absolutamente un apex crítico, la ola más alta del proceso de gobernanza de la globalización, por haber creado una institución que regulaba el comercio a nivel global, cosa que no existía anteriormente y que incluía paulatinamente una cantidad enorme de países, incluyendo la inclusión en el 2002 de China, ¿verdad? Todo un desafío, cómo poder integrar a China en un set de reglas que eran esencialmente de liberalización comercial y de la inversión, que China vino abrazando, vino incorporando poco a poco, y ahorita vamos a ver qué significa eso, porque implica necesariamente capitalismo de Estado en última instancia, y es lo que se pone en evidencia hoy, que representa un choque contra el capitalismo de las democracias liberales, y ahí está el gran, digamos, meollo del asunto, cómo hacer calzar el capitalismo de Estado con el capitalismo de las democracias liberales, son los grandes temas en la discusión de nuestro tiempo. La disfuncionalidad de la OMC hoy por hoy es total, es decir,
fue muy exitosa previo al año 94, cuando a través de rondas de negociación paulatina fue perfeccionándose como institución, incluyendo cada vez más temas sensibles, agricultura, subsidios, inversión, compras del sector público, servicios, comercio digital, etcétera, pero que en los últimos años ya dejó de funcionar. Dejó de funcionar porque no ha mostrado que es capaz de ejercer su rol legislativo, es decir, negociar nuevos acuerdos que actualicen las reglas del comercio global, en primer lugar, ni ha tenido la capacidad de resolver disputas porque desde hace 3 años, por culpa de Estados Unidos, se bombardeó el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, y desde entonces ya se bloqueó la capacidad de resolver disputas comerciales, que venía siendo en los últimos 20 años lo más relevante de la OMC, dado que no estaba teniendo capacidad legislativa, por decirlo en términos muy sencillos. De tal manera que hay una disfuncionalidad que se ha hecho crítica en los últimos años. Por otro lado, en materia económica también hemos estado viendo todo este tema. En materia comercial, por ejemplo, que es la que conozco más de cerca, hay todo un neoproteccionismo, es decir, los países han erigido nuevos obstáculos arancelarios y no arancelarios al flujo, sobre todo de alimentos en los últimos años y de bienes de tecnología, de alta tecnología. Y mucho de esto va a veces acompañado de controles de exportación también. Consecuentemente, todo este tema de el neoproteccionismo que no se veía desde los años que se lanzó la Organización Mundial del Comercio, porque la OMC había tenido un rol de ser el catalizador de la liberalización, el que sostenía y aguantaba las presiones proteccionistas de los países, acompañado también por los tratados de libre comercio regional. Simplemente eso se ha perdido mucho. Es decir, clarísimamente se ha ido erosionando la legitimidad de los instrumentos jurídicos que respaldan y norman el comercio internacional. Sin un mecanismo de solución de controversias en la OMC o con mecanismos regionales débiles, simplemente la legitimidad del sistema multilateral de comercio y el rol del derecho internacional en la promoción de ciertos objetivos de política se erosiona y se ha venido erosionando paulatinamente. Así que hay ahí un tema que a nosotros como abogados nos interesa. En materia de cadenas globales de valor, es decir, todo ese conjunto de transacciones en torno a sectores específicos y que, como ya lo señalé, implica en toda una cadena que todos los diferentes proveedores y abastecedores de bienes y servicios e insumos intermedios en torno a la creación de un producto final que estaba optimizada vía la relocalización global de esos procesos, se está reconfigurando y hemos visto cómo muchas procesos que antes se hacían en China ahora tienden a hacerse en otros lugares. Y una anécdota aquí, si tengo tiempo. Yo me acuerdo hace unos meses, yo estaba participando en Facebook en un muro de aviación en Costa Rica. Me gustan los aviones, etcétera, y ahí se presentan cosas interesantes sobre aviones interesantes que aterrizan en el Juan Santa María, etcétera. Y empiezan a verse un patrón de aterrizaje de aviones, de un avión gigantesco que se llama el Antonov 125, es el avión más grande del mundo, es un avión de matrícula ucraniana, que por cierto fue destruido el año pasado por las fuerzas rusas, y solo hay un avión, Antonov 125, porque es enorme, realmente enorme. Y empiezan a notarse patrones de aterrizaje de ese avión en el Juan Santa María que provenían de Indonesia, pasaban por Cabo Verde, pasaban por Venezuela y llegaban a Costa Rica. Luego se repetía ese ciclo y nadie sabía qué estaba pasando. Obviamente las redes sociales, tal y como son, empiezan a generar conspiraciones, ¿verdad? Que hay aquí Putin enviando armas y cosas de este tipo, cuando en realidad no era más que Intel haciendo un retorno de las máquinas y los equipos que ellos utilizan para el testeo de microchips en Belén, ¿verdad? De Heredia, que estaba repatriándolas, se las había llevado en el año 2014 y ahora las estaba trayendo el año pasado de vuelta a Costa Rica. Ustedes saben muy bien que Intel reabrió el proceso de testeo de la manufactura liviana que tenía, que la había sustituido por Research and Development y por servicios de back office en Costa Rica. Ya no generaba microchips o el testeo de microchips, pero en el 2019 20
21 abrió nuevamente esa planta y el vuelo no hacía más que traer de vuelta de Asia los equipos para poder hacer eso. Es decir, los procesos que antes se hacían en Indonesia y en Vietnam, ahora nuevamente los están volviendo a hacer en Costa Rica. Y eso obedece precisamente a toda estos riesgos que se están percibiendo de hacer estos procesos en Asia o en China, porque esos microchips que se estaban testeando en esos países de Indonesia y Vietnam iban a dar hasta a China y de ahí regresaban como microchips a las computadoras alrededor del mundo, Intel. Y ahora eso se hacía o se retornaba hacia Costa Rica. Y si vemos también que se están abriendo plantas de microchips en Arizona, en Phoenix, etcétera, vemos que hay clarísimamente una reconfiguración de la cadena global de microchips. Y así como hay una reconfiguración de la cadena global de microchips, los hay también en otra serie de bienes y servicios, sobre todo muy asociados a la seguridad nacional. Estamos hablando de medicamentos, donde todos los precursores de los medicamentos, el 70-80% provienen de China y provienen de India, aún en un mercado como en Estados Unidos. Entonces, la dependencia es tal que hay problemas de seguridad nacional y regional desde ese punto de vista. Depender tanto de productos estratégicos como como microchips, otros productos de la energía renovable, etcétera, se vuelve de repente muy sensible para países como y consecuentemente empieza un proceso de reconfiguración y esos procesos que se hacían en Asia ahora se hacen aquí. Hace unos días vino a mi oficina un inversionista gringo que había abierto su planta en China, pero y no hace mucho, hace 3 o 4 años, pero que ahora quería establecerse en este nuevo parque industrial allá en Orotina, La Ceiba, porque se dio cuenta que se había impuesto un arancel de importación entre China y Estados Unidos para ese tipo de producto que él producía allá. Entonces ya ahora era 25% más caro producir en China y enviarlo a Estados Unidos, además, por la existencia de ese arancel. Y se dio cuenta que mejor habría una planta en Costa Rica para empezar a producir en Costa Rica y vender el mismo producto en el mercado de Estados Unidos, donde no estaba sujeto al riesgo de que le pusiera un arancel de 25% por el CAFTA, por el Tratado de Libre Comercio que tenemos. Entonces, ese productor decidió no cerrar en China, va a mantener la producción en China porque reconoce que el mercado chino es tremendamente grande, pero sí va a abrir en Costa Rica para exportar hacia Estados Unidos y disminuir el riesgo, hacer lo que se llama de-risking, es decir, DE/-risking, disminuir el riesgo de su actividad productiva global, ubicarse en Costa Rica y exportar desde aquí directamente con menos vulnerabilidad en cuanto a protección arancelaria y con menos huella de carbón, porque importar desde China para mandar a Estados Unidos tiene una huella de carbón enorme que es menor si se hace desde Costa Rica o desde América Latina en general. Entonces, esa reconfiguración de algunas cadenas globales de valor es un proceso que hemos estado viendo ahorita, vamos a hablar un poquito más de ello. Flujos de inversión también han disminuido y aumentan los controles de acceso a las inversiones, sobre todo nuevamente en sectores estratégicos a nivel de Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos y en Europa no es fácil ya para una empresa asiática establecer, por ejemplo, una empresa de alta tecnología. Le van a pedir permisos, van a ver qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, mercado de importación de insumos, mercado de exportación de producto terminado, etcétera. Todos los flujos de inversión están sujetos a mayores escrutinios actualmente. Igual los flujos financieros. Ya no es lo mismo y ya ahorita ustedes han oído hablar que muchos de los flujos financieros se pueden ver fragmentados también por la existencia ya no solo de nuevas monedas globales duras como el renminbi de China, sino la decadencia del valor del dólar. E igualmente se ha estado hablando, y lo vimos ahora con ocasión de las sanciones que se le impusieron a Rusia, de no habilitarlo para que use el SWIFT. El SWIFT es el network, la red global de pagos internacionales que facilita, como quien dice, es el SIMPE internacional, para ponerlo en los términos más sencillos posibles. Entonces, si bloqueamos el SIMPE o el SWIFT global,
para Rusia se le va a complicar el pago relacionado con compras de bienes y servicios y el pago de flujos y de deuda, préstamos interbancarios, en fin, todo eso se ve limitado sustancialmente. Y eso es algo que se empieza a ver en los últimos meses. Luego estamos también viendo, y esto es muy importante para nosotros, la proliferación de una serie de intervenciones microeconómicas que antes eran anatema, que antes no estaban promovidas y que incluso algunas de ellas podrían estar prohibidas por los tratados de libre comercio. Me refiero a política industrial para poder promover esas cadenas globales de valor que tienen incidencia sobre ciertos bienes y servicios asociados a la seguridad nacional. Entonces, legalmente hay una discusión fuerte a nivel de la Organización Mundial del Comercio sobre si el tema seguridad es justificación para poder imponer restricciones al comercio de bienes y servicios y de la inversión. Entonces, esto que no se hacía hace 20 años, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, porque no estaba en el manual de economía política, ni estaba permitido por los tratados de comercio, hoy por hoy empieza a cuestionarse, se buscan nuevas interpretaciones de lo que quiere decir la salvaguardia o la excepción por razones de seguridad nacional, que las hay en todos los tratados de comercio, etcétera, para permitir toda esta reconfiguración de cadenas globales de valor y para permitir toda esta política industrial asociada a la seguridad nacional, etcétera. Entonces, todo eso empieza a proliferar fuertemente en los últimos años. Y finalmente, todo esto en materia de tecnología implica que hay restricciones que se imponen al flujo de nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, y hay diferencias en los modelos de regulación. Vimos cómo, por ejemplo, se quiere prohibir, se ha restringido TikTok en Estados Unidos, se suspendió el avance de GT Chat, ¿verdad? Este nuevo modelo de inteligencia artificial que está en cualquier teléfono o en cualquier computadora del universo, y se suspendió el avance por 6 meses para determinar hasta dónde entrar a regularlo y cómo entrar a regularlo, etcétera. En el corazón está todo esto, en el corazón está la dominancia tecnológica que hay en materia de este-oeste. Así que, dada la importancia de la tecnología y cuál va a ser su rol en el futuro inmediato para todas las aplicaciones, desde las comerciales, industriales, residenciales y militares, ¿verdad? Es absolutamente indispensable tener control de los flujos tecnológicos y no permitir que me roben mi tecnología, que hagan ingeniería reversa de mis aplicaciones o de mi hardware en otros países y se roben mi propiedad intelectual. Todo esto está exactamente hoy en la picota, está en el fondo, en el puro corazón de la discusión geopolítica actual. Y hay varios modelos de regulación de todos estos temas tecnológicos, ¿verdad? El de China, que tiene que ver con el control del Estado, de la información, el de la Unión Europea, que es más moderado, pues que está enfocado esencialmente en proteger la privacidad del individuo, y el de Estados Unidos, que también es el más abierto, el que promueve más apertura, porque entiende que el acceso a los datos ya no para objetivos políticos como pueden hacer en China, sino para objetivos comerciales, que también a veces derivan en objetivos políticos, pero esencialmente se quiere hacer para objetivos comerciales, es lo que se quiere promover desde el modelo de regulación de Estados Unidos en materia de tecnología. Entonces, esa diferencia en el enfoque es parte de esa fragmentación global sobre cómo regular digamos, la relación entre comercio y productos digitales. El siguiente tema que quiero abordar aquí es cuáles son las causas de todo esto. Y la primera que uno puede identificar inmediatamente es, a partir de donde la empezamos a ver, es esencialmente la desglobalización a partir de las crisis financieras 2008-2009. Ahorita voy a presentar un gráfico sobre cómo el comercio, la inversión y los encadenamientos productivos crecieron durante todos los 90, durante la primera década de este milenio, pero que a partir del 2009 empieza a decaer. Y eso en gran medida obedece también a esa geopolítica global, al ascenso de China y su capitalismo de Estado, al poder relacional que poco a poco va perdiendo Estados Unidos y más inmediatamente a lo que se llama la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que es esencialmente imponer medidas restrictivas al comercio de cada quien,
para que no haya posibilidad de que vía comercio o vía inversión los chinos se apropien de la propiedad intelectual de las empresas de Estados Unidos, o simple y sencillamente porque están invadiendo este mercado y no están permitiendo la generación de empleos locales. Era lo que pensaba Trump, pero que Biden ha mantenido, y China pues ha tenido que actuar recíprocamente imponiendo algunas restricciones también al comercio de Estados Unidos. Esto económicamente no tiene ningún sentido. Un economista le podrá decir que esto es darse un tiro en el pie, que esto es el consumidor final, el que se afecta en última instancia, pero es parte de una guerra absolutamente política, macropolítica en este momento a nivel de los países, que esperamos que no desemboque en ningún momento en una guerra confrontacional, militar, ¿verdad? Porque ahí sí que ya efectivamente con las capacidades nucleares que hay en el mundo, inmediatamente sería el fin de la convivencia pacífica tal y como la conocemos al día de hoy. Y por eso es que guerras como la de Rusia con Ucrania son lo que llaman las guerras by proxy, es decir, por intermediarios, en donde se estima que en realidad es una guerra de China contra Estados Unidos por ahí, pero que no se atreven a hacerla explícita y frontal precisamente por los enormes desafíos y riesgos que tiene de una eclosión global mucho más grave. De tal manera que todas esas son manifestaciones inmediatas de lo que hemos estado viendo. Cuando vemos los números y vemos la trayectoria del comercio, vemos cómo creció en los 90s, 2000, 2005, pero se empieza un punto de inflexión en la crisis de 2008-2009, se recupera un poquito, pero ya la velocidad de crecimiento es muchísimo menor. Y esa misma dinámica se presenta respecto de la tendencia de la inversión extranjera directa, que es esta otra línea gris, tiene que ver también con el crecimiento del Producto Interno de los países, está muy asociado, y vean la línea puntuada, que venía creciendo, pero que de repente disminuye su velocidad de crecimiento, y estamos viendo luego cuando factorizamos aquí el impacto de la pandemia, estos números se hunden considerablemente, no obstante en el 2022 ya empiezan a repuntar un poquito a niveles prepandémicos, pero jamás a la velocidad que veníamos creciendo desde el año 90 hasta el año 2010, y lo mismo sucede para las cadenas globales de valor, que son las columnas que vemos en gris, que van proliferando durante toda esta época de la mano del crecimiento del comercio y la inversión, pero empiezan a estancarse e incluso disminuyen y se estancan a un nivel más crítico y más ralentizado que el mismo nivel del comercio y la inversión y el PIB, que uno le ve crecimiento. Las cadenas, en cambio, se quedan detenidas. Es ahí donde empieza todo el proceso digamos, de desglobalización. Ahora bien, ¿qué posibles consecuencias podríamos tener respecto de esta fragmentación global? En primer lugar, yo me atrevo a decir que vamos a empezar a ver los temas de seguridad nacional y regional a nivel global empiezan a tener un peso muy, muy fuerte que no lo tenía en los últimos años. Un principio rector de precaución de la seguridad nacional va a empezar a reinar, y todo lo que veamos probablemente esté justificado. La inversión, el comercio, los flujos de cooperación internacional, los flujos migratorios, el control de flujos migratorios, las políticas que desarrollen, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero también en Europa, de ahora en adelante van a estar totalmente permeadas por principios de seguridad nacional. Controlar que China no entre por atrás, controlar que China no esté presente en otros países que son típicos de su patio trasero, etcétera. De ahí, por ejemplo, la importancia que tuvo de que Costa Rica ya había negociado el Tratado de Libre Comercio con China hace ya varios años, ¿verdad? Eso, el hecho de tener abierto el comercio con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, es absolutamente esencial para poder continuar la venta y compra de bienes y servicios a precios internacionales competitivos por parte de Costa Rica, y pueda continuar vendiendo y exportando bienes y servicios que son el motor de la economía nacional. No olvidemos eso. Por más que
haya demagogia e ideología en la discusión en Costa Rica. Recordemos que el crecimiento de las exportaciones, que aumentó en un 20% en este año, que normalmente andan por el crecimiento entre el 8, 9, 10%, las exportaciones de zona franca crecieron al 20%, arrastraron el crecimiento global de las exportaciones de Costa Rica y aumentaron el nivel de crecimiento del PIB de Costa Rica. O sea, la contribución del comercio y la inversión en Costa Rica es tal que es realmente lo que tiene a Costa Rica respirando en este momento. Así que tenemos como abogados que estar muy presentes. Y todo esto es contexto porque cuando le lleguen a su oficina ciertos actores, ¿verdad? El inversionista extranjero, el inversionista nacional, el sindicalista, etcétera, mucho tendrá que ver con esta economía geopolítica que estamos observando en este momento. Y por ello la importancia de que este tipo de conversaciones sean parte de un contexto global, dentro de las cuales actuamos y actúan ustedes y actuarán ustedes como abogados transaccionales de clientes locales, de clientes internacionales. Ya nadie está libre de este tipo de dinámicas. Incluso hasta la venta de un auto, algo tan sencillo como eso, pero que se hace todos los días en las oficinas de los abogados, muy probablemente esté relacionado con temas de esta naturaleza. Por el hecho, por ejemplo, de que no haya microchips o que hubo una crisis de microchips en el mundo, resulta que el valor de los autos usados venía a ser casi tan caro como el de los autos nuevos en grandes plazas del mercado. Entonces, eso explica muchas veces por qué es que tengo una transacción aquí en mi bufete en Puriscal o en Siquirres, y resulta que el Toyotita ahora es tan caro como si fuera nuevo. Cosas de ese tipo se explican gracias a toda esta visión global que su profesor les quiere hacer entender a través de este tipo de conversaciones. Entonces, todo lo que hemos hablado de nearshoring, friendshoring, democracy shoring, etcétera, es parte de lo mismo. Cuando Costa Rica se quiere alinear, y ustedes lo han visto en los periódicos, con Dominicana, con Panamá y con Ecuador, en una alianza con Estados Unidos para optimizar la explotación de las cadenas de abastecimiento, obedece exactamente a este tipo de dinámicas. Podemos ver una nueva ola de integración regional. Vimos cómo Estados Unidos aprobó hace un par de años una renegociación del NAFTA, que ahora se llama el TEMEC, ¿verdad? Es probable, y ya estamos viendo algunas iniciativas que vienen desde la Casa Blanca y que integran a Estados Unidos, ya no había tratados comerciales que ya existen, sino iniciativas políticas de cooperación y que salen en los periódicos en estos días, asociadas a todo este friendshoring y poder activar desde nuestros países partes de la cadena de aprovisionamiento de cadenas de seguridad nacional, llámese alimentos, llámese textiles, llámese insumos y bienes y servicios en materia de energías renovables, incluso textiles muy asociados a la seguridad nacional, uniformes militares, etcétera, medicamentos, todo eso se puede producir desde acá, dado que somos parte de todo ese esquema de friendshoring, son nuestros amigos. Hay un nivel razonable de credibilidad entre un país como Estados Unidos y un país como Costa Rica, son serios, hay un tratado, en fin, todo eso ayuda a una nueva, digamos, economía y un nuevo interrelacionamiento con Estados Unidos. Siempre la Casa Blanca va a ver con cierto recelo la relación de Costa Rica con China, etcétera, pero ya el tratado está ahí y respetan mucho la credibilidad que Costa Rica tiene en todos estos temas. Ahorita podemos hablar sobre eso. Me quedan 20 minutos. Hay una carrera hacia el fondo en materia de subsidios a la tecnología, sobre todo aquí en Estados Unidos. Se ve un impacto clarísimo sobre el pago y flujos financieros. Hablábamos de las alternativas al SWIFT, hablábamos de la baja preeminencia que el dólar ha ido teniendo, hablábamos de la falta de interoperabilidad de los mecanismos de pagos y que consecuentemente a nivel de grandes transacciones y grandes transferencias globales, hemos estado viendo cómo se está fragmentando y pareciera que se está creando todo un sistema de pagos en el oeste y todo un sistema de pagos en oriente, ¿verdad? Eso tiene grandes desafíos, grandes oportunidades también para países como el nuestro, pero sí tiene un impacto sobre el bienestar económico. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que eventualmente la partición de los procesos productivos globales en procesos más regionales tiene un costo. Tiene un costo también para el consumidor y para las personas normales y corrientes, para la calle. Se estima, por ejemplo, que ese costo puede llegar a ser en el largo plazo y solamente derivado de la fragmentación comercial y tecnológica y en términos de incidencia sobre el Producto Interno Bruto de diferente magnitud. Vemos que hay análisis muy recientes del Fondo Monetario donde dice que va a tener un máximo de 1,5% del PIB global, pero otros analistas dicen que es del orden del 7% global. Otros dicen que es para China del 4%, para Estados Unidos del 3%, es decir, el principal afectado puede llegar a ser China. Otros analistas dicen que para pues, Estados Unidos y sus aliados, o sea, el bloque de Occidente, anda por el orden del 8%, pero que para el bloque de Oriente anda por el orden del 12%, perdón, del 12%. ¿Por qué? Porque implica sacar producción de allá y traérsela para acá. Y eso pues va a tener costos para todo el mundo que esté asociado. Recordemos que muchas veces se dice que el surgimiento de China y la generación tan baja, sobre todo de productos de consumo, ha ayudado sustancialmente a la erradicación de la pobreza global, ¿verdad? No hay que esconder el sol con un dedo. Walmart, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que importa productos chinos, pero por trillones de toneladas, se dice que contribuye a sacar de la pobreza por la incidencia en el precio y en la disponibilidad de una gran cantidad de bienes y mercancías. Muchos son chucherías, pero muchas cosas son esenciales para el bienestar de la población. Ha ayudado a erradicar pobreza también aquí en Estados Unidos. Podemos hablar sobre Walmart en Centroamérica, en cualquier parte del mundo, prácticas laborales, ambientales, todo eso es objeto de discusión, pero que ha incidido en la erradicación de la pobreza está demostrado con evidencia empírica. Es toda otra discusión. ¿Cómo están reaccionando las empresas? ¿Verdad? Porque eso es importante y van a ser sus clientes. Y hemos estado viendo que los movimientos son lentos, pero son perceptibles. Varios instituciones, think tanks, organismos han estado indicando que más de una tercera de las empresas, una tercera parte de las empresas, grandes empresas encuestadas, tienden a reestructurar sus cadenas de suministro. UBS dice que las empresas estadounidenses que operan en Asia, un 76% de ellas quieren relocalizarse o piensan hacerlo fuera de Asia. McKinsey nos indica que un 93% de las grandes empresas están haciendo planes para aumentar lo que llaman la resiliencia, es decir, la resiliencia es la capacidad de que si hay un rompimiento, una interrupción de la cadena de valor, en algún momento ellos tienen la capacidad de rápidamente volver a instalar y a hacer funcional esa cadena. Es un concepto que se diferencia de la robustez de la cadena global de valor. Cuando una cadena es robusta, significa que es tan dura que no se revienta. Cuando es resiliente, es que se puede reventar, pero rápidamente hay capacidad de volverla a poner en funcionamiento. Un 54% planean hacer cambios en sus cadenas de suministro luego del COVID-19. Entonces, está claro que estos movimientos empiezan a darse, estamos observando el mercado, las empresas están calculando el riesgo, esto no son decisiones que se toman porque tienen que ver con la elasticidad de la demanda, la elasticidad del consumo, cuál es el movimiento que hace la compañía que compite conmigo, porque si yo me voy y me voy para otro país probablemente y dejo de producir en China, probablemente mi costo de producción aumente y si mi competencia no hace lo mismo, entonces yo me pongo en una posición poco competente en determinado mercado de consumo. Entonces tengo que observar muy bien qué hace mi competencia para poder señalar y tomar una decisión. Tengo que calcular el riesgo respecto de las demandas de mi consumidor. Si mi consumidor quiere que yo deje de producir en China, tengo que producir esos bienes en México, en Dominicana, en Costa Rica o en Colombia. Si mi consumidor quiere que el producto tenga una menor huella de carbón, ¿verdad? La que
implica traer el bien desde China es larguísimo y es muy alta esa huella de carbón, entonces tengo que disminuir ese transporte marítimo o por lo menos compensar de alguna manera esa huella de carbón. Entonces tengo que calcular el riesgo de que implica traer mis procesos productivos de un lugar para el otro. Está entonces en el corazón de todo esto la discusión entre decoupling versus de-risking. ¿Qué es esto? Decoupling significa rompemos con China, nos venimos para lugares más cercanos a nuestros mercados de consumo. De-risking significa no hagamos un decoupling. Simplemente hagamos una gestión de riesgo. Si el riesgo implica que estando allá en China me van a tratar mal cuando importe mis bienes y servicios y los quiera vender a Estados Unidos, entonces traigamos ese proceso productivo a Costa Rica, a México, a Guatemala, a El Salvador, a Colombia, a Chile, Ecuador, donde sea, Marruecos, y desde allá empecemos a venderle al mercado final. Pero no rompamos totalmente. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, la opinión de la líder del Tesoro aquí, uno lo que ve es que la señora indica que no es que hay que romper con China, es que hay que manejar el riesgo de una cadena global tan larga, de el tema de seguridad y contengamos entonces la discusión ya no a una conflagración global y toda una guerra comercial amplia, sino a las cadenas específicas que están asociadas con la seguridad y entonces enfrasquemos mejor el problema, no hagamos de esto una retórica gigantesca, sino que solamente hablemos de estos temitas y ahí es donde probablemente hablemos de de-risking, manejemos los riesgos más que de romper, es decir, pareciera haber una buena intención de diálogo en todos estos temas. Quiero avanzar porque ya casi tengo que terminar abruptamente. ¿Cuáles son las críticas a estas posiciones? Unos dicen que China debería jugar con las reglas del mercado, no con el capitalismo de Estado. Está bien, pero China va para arriba, China se vuelve más fuerte, China está teniendo una esfera de influencia mucho mayor en el mundo, de hecho hoy es el principal prestamista global, más que el Fondo Monetario, más que el Banco Mundial, más que Estados Unidos, etcétera. Consecuentemente, uno ve reacciones como por ejemplo el presidente de Botsuana hace unos días que decía, cuando yo recibo al premier chino, viene y me regala un estadio nacional, un gimnasio, o una carretera, cuando yo recibo al gringo lo que viene es a darme un sermón aquí de que debo modificar todas mis instituciones. Entonces, hay una efectividad muy fuerte de parte del capitalismo de Estado chino, muy inteligente, muy fuerte, muy efectivista, algunos dirán populista, pero que está haciendo mella fuertemente, ¿verdad? La Occidente nunca debió haber admitido la entrada de China a la OMC. Bueno, era precisamente parte de un esfuerzo de globalización, se negociaron las condiciones de entrada, el proceso de la OMC es un proceso de aproximaciones iterativas que se van dando en el tiempo, entonces uno hubiera podido esperar que un proceso de 20, 30, 40 años, China iba a estar totalmente subsumido a las reglas del capitalismo de mercado, abandonando las reglas del Estado. No se está viendo eso, se está viendo lo contrario. Esas expectativas que teníamos de promover y anclar la globalización y las reglas en China no se está dando, todo lo contrario, se está revirtiendo poco a poco y ahí es donde entonces vemos el potencial de conflicto y ahí es donde se está dando la fragmentación global. Hay quienes dicen que Estados Unidos no debería propiciar esta fragmentación, debería concentrarse en su propia competitividad e imponerse a China en el mercado global en lugar de estar propiciando carreras hacia el fondo, en lugar de estar propiciando un nuevo consenso de Washington que se basa en protección arancelaria, en nueva política industrial, en solamente relacionémonos con nuestros amigos, etcétera, y que eso es un enfoque decadente, de suma cero, pesimista, parcial, que viene a tener un costo que ya vimos en el PIB global y que consecuentemente no debería de promoverse. Y hay quienes dicen, como Jeffrey Sachs en Columbia, Thomas Friedman en el New York Times, que hay demasiado en juego aquí, que las partes deben sentarse a negociar y cooperar y hay que revitalizar el multilateralismo en la OMC y en otros foros de discusión multilateral. Esto es parte de la gran discusión que ustedes pueden encontrar hoy en los periódicos. Ahora bien, para ir terminando, algo que es importante señalar aquí es que todo esto tiene una dimensión política a lo interno de nuestros países y no solo de Costa Rica, a lo interno de la Unión Europea,
a lo interno de Estados Unidos, a lo interno en Corea, en Canadá, en Australia, y hemos visto cómo los grandes aliados, que son esencialmente democracias liberales, tienen un proceso crítico de decadencia interna, de desfuncionalidades en materia del proceso democrático, que hace que se debilite sustancialmente el contrapeso al capitalismo de Estado. Es decir, si el bloque oriental de economías democráticas liberales, al cual pertenecemos como Costa Rica, no tiene fuerza y está en crisis, y el presidente nuestro o el de la Casa Blanca o el presidente de la Comisión Europea, o sea, cuando los líderes están tan embarcados en una cantidad de crisis internas y no pueden ponerle suficientemente atención a todo este tema macro político, entonces el capitalismo de Estado continúa expandiéndose sustancialmente y perdemos legitimidad en el esfuerzo por querer contrarrestar todo ese proceso. Entonces, cuando uno ve que se critica, qué sé yo, allá en Costa Rica, el imperialismo yanqui, todo eso que muchas veces ustedes lo ven, tengamos mucho cuidado con eso, porque entonces lo que estamos haciendo es abriendo de repente paso a que la retórica imperante poco a poco vaya siendo la de capitalismo de Estado, ¿verdad? Que no sé ustedes, pero personalmente no comulgo yo con ese tipo de, porque los derechos humanos juegan otro rol, la familia juega otro rol, el mercado juega otro rol, la democracia juega otro rol, el control del Estado tiene otro cariz, vean cómo es la vida en China, un niño por familia, etcétera, en fin, crece a niveles brutales, pero con un nivel de opresión y de represión social y de falta de protección ambiental tremendamente grande. Es decir, y esto lo he discutido con el profesor Guzmán, probablemente si haya que tomar partido, eventualmente yo me sentiría mucho mejor tomando partido con las democracias liberales. Hay una credibilidad de los sistemas políticos, hay debilidad de los partidos políticos, hay problemas de comunicación política, y ya ustedes los ven, ¿verdad? Masas descriteriadas, redes sociales que amplifican. Cuando uno ve, por ejemplo, las reacciones al rompimiento del gobierno con CINDE, Dios mío, le quiere dar a uno un colapso y un dolor de cabeza inmediatamente por la ignorancia que evidencia ese tipo de decisiones, ¿verdad? Lamentablemente, hubiera querido dedicarle una hora entera solo a este slide, pero no tengo el suficiente tiempo. Los debates políticos internos se concentran en el parroquialismo del momento, y hay una ausencia de consenso sobre el rol del Estado versus el rol del mercado en este momento. Así que esto sucede nuevamente no solo en Costa Rica, y ustedes podrán ver que todo esto es un reflejo de lo que está sucediendo en Costa Rica, sino que también aquí en Estados Unidos y también allá en Europa, en términos muy, muy parecidos, y en Corea y en Japón y en Australia, en todo lo que llamamos el bloque occidental o democracias liberales. ¿Qué podemos hacer de Costa Rica? Y con esto ya termino, me quedan 8 minutos. Costa Rica, si bien es un policy taker, son muy pequeños, somos muy débiles, hemos desarrollado una voz propia para plantear una posición pragmática. Acordemos que una posición normalmente es una síntesis, es un destilado de intereses y de principios. Quienes creen que solo son intereses están equivocados, quienes creen que solo son principios son totalmente inocentes. Hay que manejar ambas cosas, como cualquier político bueno, como cualquier estadista, tiene que manejar muy bien ese balance entre intereses y principios. Consecuentemente, hay que aprovechar las oportunidades del nearshoring, y creo que se han estado aprovechando. El tema de la alineación o la no alineación es todo un tema. Con Ignacio discutíamos hace unas semanas atrás de que hoy podemos darnos el lujo de decir que somos no alineados, pero eventualmente, si esto se degenera en una situación militar, vamos a necesitar estar totalmente alineados con alguien, ¿verdad? Y donde no tenemos ejército, donde nuestro principal factor de éxito económico es la exportación de bienes y servicios hacia ciertos mercados desarrollados, ¿verdad? Pues no le estamos vendiendo a Bolivia, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Estamos vendiendo a Europa y a Estados Unidos y a Corea, y etcétera. Así que es entonces cuando vamos a tener una necesidad clara de alinearnos, y ya sabemos con quién. De ahí que los elementos esenciales de una posición nacional siempre deben de contar
con el tema de la democracia cada vez más robusta, no que venga degenerándose poco a poco, debilitando, por ejemplo, la posición de la prensa, que es algo que hemos estado viendo. La fortaleza y el mercado es algo sumamente importante. Bien que bien, el mercado es la mejor institución para la distribución y la fijación de los precios en un momento dado. Ya pasamos por el dolor de cabeza de la planificación estatal y no funciona ni va a funcionar nunca. El elemento de solidaridad social es muy costarricense y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, y el elemento de sostenibilidad también. Así que, señores y señoras, eso es lo que quería comentar con ustedes. Hubiera querido tener mucho más tiempo para conversar. Lamentablemente tengo que estar en una reunión aquí en 4 pisos más arriba en 3 minutos. Profesor, espero que les haya gustado los comentarios y creo que le voy a tener que dejar la conversación a que la maneje y la coordine y la lidere usted, porque lamentablemente me tengo que retirar. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por este repaso maravilloso del acontecer global. Efectivamente, me hubiera encantado poder continuar la conversación, entonces a lo que me comprometo yo es a comprometerle más adelante para que retomemos justo en este punto y que sigamos, ojalá, si encontramos el espacio en nuestras agendas, dentro de este mismo curso. Íbamos a hacer un espacio de preguntas, pero entendemos, digamos, la premura del tiempo, así que retomaremos esto el próximo lunes, posiblemente en clase, y ya sea algunas que yo pueda encauzar válidamente, y si no, se las trasladaré vía WhatsApp o Con muchísimo gusto, profesor. Un gran exactamente. gusto en verlos y les deseo a todos muchísima suerte y quedo a disposición para fijar otra fecha y continuar estos debates. Excelente, eso haremos. Entonces, muchísimas gracias, buen Hasta día, luego. y a todas las compañeras y compañeros, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Buen día. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.